España, un crisol de culturas. Una meta para todo amante del arte, la arquitectura y la historia. Esta herencia creativa, que se remonta a la Edad de Piedra, ha traído a gentes de todo el mundo a contemplar sus maravillas. Pero junto a castillos, retablos, pinturas y palacios, hay una España oculta que esconde al viajero otros tesoros menos conocidos, pero tal vez aún más sorprendentes. Esta España distinta que combina arte e historia, tradiciones y fiestas, naturaleza y deportes, es la meta de un viaje singular. Un viaje al que le invitamos a participar siguiendo la ruta alternativa. España es un país singular. La península ibérica ha tenido desde tiempos geológicos pretéritos una especial ubicación y orografía que la ha convertido en un lugar de síntesis de la naturaleza de Europa y en un puente de unión con el continente africano.
Las Islas Canarias, a su vez, han añadido a la naturaleza de la península un patrimonio particular, rico en endemismos extraordinarios y selvas prehistóricas que se han conservado milagrosamente al paso de las eras. Toda esta riqueza tiene su origen y gran parte de su explicación en los sistemas montañosos de la península. Las cordilleras ibéricas se levantan en sentido latitudinal, es decir, en sentido paralelo al Ecuador, y esta circunstancia marcó en gran medida la diferencia. Los avances de los hielos que se extendían desde el casquete ártico hacia Centroeuropa durante las glaciaciones del Pleistoceno movieron las especies de climas cálidos hacia el sur y permitieron a las especies de climas fríos avanzar con los hielos. De esta forma llegaron hasta la península especies de climas fríos, hasta entonces confinadas en el norte de Europa, mientras las especies cálidas encontraron un refugio en el suave clima del centro y sur ibéricos. Pero al retroceder hacia el norte las glaciaciones, y con ellas el clima frío, las especies que habían llegado hasta la península al abrigo de los hielos permanecieron en las cotas altas de las cordilleras ibéricas, mientras estas mismas montañas impedían el paso de las especies cálidas hacia el norte. Así, la península ibérica conservó todas las especies de fauna templada y además retuvo las especies de climas fríos. Como resultado, hoy en la península ibérica podemos ver una reproducción en altitud de los distintos ecosistemas que se reparten latitudinalmente en el resto de Europa. Es decir, un recorrido hipotético desde las cotas más altas de las montañas españolas hasta nuestras costas nos llevará a encontrar la síntesis de los ecosistemas que podríamos encontrar caminando desde el helado mar de Barents hasta las aguas templadas del Mediterráneo. Como era de esperar, esta particularidad geográfica hace de España un país con una increíble variedad y riqueza de ecosistemas. Nuestros fondos marinos abarcan un océano de aguas frías común al norte de Europa y un mar de aguas templadas que comparten todos los países mediterráneos, lo que permite encontrar varios tipos de ecosistemas diferentes bajo las aguas españolas. Las montañas, que como hemos visto son en gran parte responsables de toda esta variedad, nos llevan desde praderas alpinas de vegetación exigua y rala, de apariencia similar a la de las lejanas tundras, hasta bosques sombríos, donde coníferas y especies de hoja caduca van relevándose mientras perdemos altura, tal y como la taiga del septentrión da el relevo a los bosques centroeuropeos. En cotas inferiores, dependiendo de la latitud, las montañas y el mar, grandes masas de bosque mediterráneo, nuestro ecosistema más emblemático, embellecen los paisajes serranos con encinas, enebros, jaras y cantuesos, tal y como sucede con los países ribereños del Mediterráneo.
Contrastando con esta profusión boscosa, grandes humedales, refugio de muchas de las aves de Europa, salpican la geografía española. Hay lagunas salobres, tablas, deltas, reinos del agua remansada, del Carrizal y de la Enea, lugares cuya espectacularidad se debe a la profusión de vida que encierran en sus modestos paisajes. Los ríos y lagos españoles riegan estos ecosistemas y les dan vida formando algunos de los espectáculos naturales más reconfortantes y bellos. Pero también en las áreas donde apenas llegan los ríos o lo hacen de forma estacional, surgen ecosistemas que bien se pueden comparar a las estepas del este europeo o incluso a los desiertos áridos de Asia o América. Y por fin, fuera ya de toda comparación con punto alguno del resto de Europa, Canarias, la tierra de los volcanes, guarda el tesoro de la laurisilva, una reliquia del Plioceno, una selva prehistórica que ha prevalecido inalterable desde hace 5 millones de años. Este mosaico increíble de ecosistemas convierte a España en un paraíso para la fauna y flora europeas, cuya variedad alcanza aquí las cotas más altas. Cada ecosistema cuenta con sus especies particulares, adaptadas al medio que las cobija y del que se sustentan, de forma que también entre las especies se pueden encontrar en España una síntesis de la flora y fauna europeas. Pero además, aquí se encuentran animales que han desaparecido de la mayoría de los industrializados países de Europa y que tienen en la península un refugio y salvaguarda para su especie. La singular posición geográfica de nuestro territorio entre Eurasia y África supone dos singularidades faunísticas a añadir. Por un lado, gran parte del paso migratorio del norte de Europa para aquí a descansar y recuperar fuerzas en su largo viaje hacia y desde los cuarteles de invierno en el norte africano. Por otro lado, la antigua unión con África y la actual proximidad con sus costas ha dejado en España especies marcadamente africanas. A esta proximidad debemos animales como la jineta, el meloncillo, el morito, que anida en el sur de la península, o el camaleón, todo un símbolo de adaptación a los cambios.
Toda esta riqueza natural atrajo al hombre desde el origen de su historia. La unión con el continente africano volvió a ser un factor determinante y hoy sabemos que los primeros hombres que entraron en el continente europeo, o al menos los más antiguos conocidos, lo hicieron hace aproximadamente 800.000 años a través de la actual península ibérica, tal y como se deduce de los restos encontrados en el yacimiento de Atapuercas. Desde aquel lejano Homo antecesor, muchas etnias y culturas han llegado o pasado por España, dejando su huella y su herencia para las generaciones posteriores. Hace alrededor de 18.000 años, los hombres ya adornaron con preciosas pinturas rupestres algunas cuevas españolas. Era el principio de un proceso que perdura aún hoy en día, en el que el arte fue dejando sus manifestaciones más notables en nuestra tierra. De nuevo, la situación geográfica de la península intervino providencialmente en la historia de las gentes y culturas que llegaron hasta ella. Al ser el cierre occidental del mar Mediterráneo y estar próxima al continente africano, fenicios, griegos y cartagineses trajeron a las costas ibéricas la vanguardia de la civilización mediterránea y se amalgamaron con los aborígenes, de forma que estos no perdieron su personalidad, pero se beneficiaron de los conocimientos que traían los extranjeros. Por el norte llegaban también las influencias de culturas centroeuropeas y atlánticas, menos sofisticadas, pero igualmente interesantes. Durante el penúltimo milenio antes de Cristo, los celtas y los íberos se repartían el territorio peninsular. Los primeros, más pobres y temibles, ocupaban la meseta y el norte, mientras los íberos, enriquecidos por la influencia cultural mediterránea, vivían en las feraces tierras del sur y Levante. Durante milenios, la península ibérica fue un crisol donde se fundieron las culturas más relevantes de la civilización occidental. Los griegos hablaron maravillas del reino de Tartesos, reino ibérico que influyó en toda Andalucía y cuyas narraciones se adentran en los campos de la leyenda y la mitología. Los romanos y cartagineses disputaron esta tierra y de la victoria de los primeros surgió una Hispania romana que durante siglos mezcló el imperio de Roma con nuestras sociedades indígenas, dejándonos bellísimos testimonios de su ocupación. Luego vinieron los suevos, los vándalos, los alanos, los visigodos, y dejaron, en especial estos últimos, su particular legado artístico y cultural. Pero quizás el momento más importante en esta historia de mestizajes y relevos culturales viniera de la mano de los musulmanes. Su llegada y permanencia en la península ibérica marcó la diferencia fundamental entre la historia medieval ibérica y la del resto de Europa. Al impresionante legado cultural que encontraron a su llegada, los musulmanes añadieron el esplendor de la civilización islámica, convirtiendo Iberia en un centro comercial, urbano y cultural único en la Edad Media. El aporte continuo de los diferentes pueblos fue dejando en tierras españolas un patrimonio artístico y cultural fabuloso, y hoy podemos encontrar en monumentos y edificaciones el seguimiento de nuestra historia.
Los estilos y tendencias, las artes y los avances culturales de tiempos pasados se amalgaman salpicando el territorio español de verdaderas maravillas artísticas. Como vemos, España conjuga naturaleza, historia y arte, de forma que sus manifestaciones más llamativas se encuentran cercanas entre sí, se interrelacionan y enriquecen mutuamente, formando un patrimonio común al alcance y disfrute de las gentes de todo el mundo. Pero generalmente toda esta riqueza artística, histórica y cultural que hace de España entera un patrimonio de la humanidad, suele separarse de forma drástica. A la hora de emprender un viaje, es frecuente organizarlo en función de objetivos que se centran en uno solo de estos puntos de interés. La naturaleza se excluye de la cultura y se marca una frontera entre los viajes que buscan la obra del hombre y aquellos que tienen como meta el medio natural y los seres vivos que lo pueblan. Y sin embargo, es en la comprensión de que el hombre y su historia forman parte de la naturaleza y de que ésta está englobada en la cultura, cuando en cada rincón, en cada momento de un viaje, aparecen maravillas ocultas que pasan desapercibidas y sin embargo resultan fascinantes. Es entonces cuando uno descubre que todo está relacionado. Nuestro riquísimo medio natural y nuestra historia. Nuestro arte y nuestras especies, el carácter de nuestros pueblos y las condiciones naturales que los rodean. Con estos antecedentes, el equipo de Transglobe decidió intentar enseñar España desde un prisma unificador, de forma que se muestre una manera diferente de viajar por ella. Para realizar la ruta alternativa, dividimos España en 12 itinerarios que tuvieran una continuidad geográfica y que abarcaran el conjunto de nuestras comunidades. Hemos recorrido la geografía española en 2 vehículos todoterreno para buscar las grandes maravillas de sus provincias, conocidas mundialmente, pero aún con mayor interés, las no tan conocidas joyas que se esconden al viajero apresurado y que sin embargo surgen constantemente allí donde uno vaya para hacer del viaje una continua sorpresa. De esta forma, la ruta alternativa visitará algunas grandes ciudades, pero se centrará con mayor frecuencia en las poblaciones históricas y en los pueblos pintorescos donde entraremos en contacto con su pasado y sus tradiciones. Con la elección adecuada de las fechas, se puede llegar a estas localidades en los momentos en que la población celebra sus fiestas más representativas, lo que permite acercarse más al carácter de las diferentes gentes de España. Siguiendo los pasos de tales manifestaciones populares, se viaja en el tiempo para llegar hasta antiguos pueblos aborígenes, civilizaciones desaparecidas o asentamientos humanos de origen incierto. El viaje se convierte paulatinamente en un trabajo detectivesco. Desde los lejanos aborígenes y sus manifestaciones artísticas, se puede ir reconstruyendo el gigantesco rompecabezas de nuestra historia, siguiendo no solo el arte, sino también los oficios y las tradiciones artesanales que se han conservado heredadas de padres a hijos a través de los siglos.
También a la hora de conocer nuestro patrimonio natural, decidimos darle el mismo enfoque. No solo queríamos enseñar nuestros espacios naturales más conocidos, sino que queríamos ir más allá, llegar a conocer nuestra naturaleza desde sus orígenes, descubrir mares donde ahora hay ciudades, animales asombrosos donde parecía imposible la vida, y mundos naturales que se ocultan al viajero que pasa sin percibir lo que está sucediendo a apenas unos metros de su caminar. Para conseguirlo, nos propusimos fundirnos con la naturaleza lo más posible. Esto hizo que fuera necesario adentrarnos en lugares poco frecuentados que ofrecían dificultades importantes para los rodajes, pero que sin embargo nos permitieran realizar deportes alternativos. Una vez más, nuestra ruta alternativa aunaba distintas actividades dentro del mismo viaje. Los deportes nos llevaron a disfrutar aún más la naturaleza y esta, a su vez, hacía de los deportes una experiencia distinta, más grata y completa. Para llevar a cabo esta ambiciosa empresa, fue necesario contar con diferentes equipos de especialistas. Desde Transglobe se prepararon a conciencia los casi 16 meses de rodaje por toda España. Los equipos de producción y documentación aunaron sus esfuerzos para fijar los objetivos de rodaje. Había que preparar y ajustar gran cantidad de equipo y fue necesaria una constante supervisión y selección de las cintas que iban llegando de los rodajes y que llegaron a sumar algo más de 300 horas. Intentar resumir España en 13 capítulos era una tarea prácticamente imposible, pero buscamos una representación que pudiera dar una visión particular de cada comunidad y a su vez diera a conocer la riqueza conjunta de España, un país que encuentra dicha riqueza en la diversidad de sus hábitats, sus pueblos y sus gentes. El problema no era solo una cuestión de selección de los objetivos de rodaje.
En muchos casos, la principal complicación era conseguir acoplar las fechas de grabación para estar en los momentos en que las distintas poblaciones celebraban sus fiestas más importantes. Como es fácil imaginar, muchas de estas fiestas quedaron fuera de nuestro alcance, pero conseguimos grabar las más representativas que sirvieron como resumen de los distintos espíritus que alegran nuestras variadas y ricas culturas populares. Todos los rodajes estuvieron a cargo de equipos de especialistas en los distintos temas a grabar. Pero de todos los equipos, quizás fuera el encargado de rodar la naturaleza el que afrontó mayores problemas. Conseguir imágenes de la naturaleza española resulta bastante complicado, porque no solo nos interesaban las especies y su medio. Si en las poblaciones habíamos buscado las fechas en que se celebraban fiestas populares, en la naturaleza buscamos los momentos más llamativos del ciclo biológico de las especies. La migración, el cortejo, el juego y aprendizaje, la obtención de comida, las disputas territoriales o la reproducción y cuidado de las crías fueron los momentos en los que nuestras cámaras pudieron recoger lo más impresionante de nuestra variada naturaleza. Como premio a largas esperas, el contacto con la naturaleza nos permitió disfrutar de momentos emocionantes en los que pudimos acercarnos a las especies y hacer nuevos amigos. Para conseguir todas estas imágenes, contamos con el trabajo de extraordinarios naturalistas que nos llevaron hasta los más esquivos animales y que, llegado el momento, supieron manejar con soltura algunas de las especies. Anónimo, siempre detrás de la cámara,
El trabajo de los naturalistas en los documentales sobre la vida salvaje pasa a menudo desapercibido para el público. Y sin embargo son una pieza insustituible dentro del equipo de rodaje. De esta forma conseguimos rodar las especies más representativas de la fauna española, tanto las grandes y llamativas como las pequeñas, cuya vida oculta transcurre ignorada por la mayoría de las personas. A lo largo de los 13 capítulos de esta serie, veremos algunas de las especies más escasas y amenazadas de nuestra fauna que pudimos encontrar en los últimos santuarios que les ofrecen los parques nacionales españoles. Para completar esta visión conjunta de la naturaleza española, podremos ser testigos en esta ruta alternativa de algunos de los momentos más intensos en la relación entre el hombre y su medio natural. Son los usos tradicionales, la explotación racional de los recursos, las campañas de conservación de las especies y su medio, la interacción, en suma, entre nuestra especie y el resto de los seres vivos. Una interacción permanente que lucha por compatibilizar el aprovechamiento con la conservación. Junto con el equipo especializado en naturaleza, Transglobe contó también con especialistas en distintos deportes. Para poder rodar muchas de las imágenes de la serie, este equipo no solo tuvo que realizar deportes, sino que tuvo además que instruir y llevar consigo a los cámaras neófitos en muchas de estas actividades. Ellos fueron los encargados de elegir los mejores lugares y las fechas óptimas para grabar sus actividades deportivas. Su preparación concienzuda de los equipos y su experiencia dieron como resultado que no tuviéramos que lamentar ningún accidente, aun cuando muchos de los deportes que grabamos eran de los considerados como de alto riesgo. En muchas ocasiones fue necesario ingeniar diferentes sujeciones especiales para las cámaras porque resultaba demasiado peligroso que alguien no experimentado acompañara a nuestro equipo de especialistas en deportes. Pero todo el esfuerzo mereció la pena para conseguir captar en imágenes las vivencias de estos deportistas. Todos los recorridos de la ruta alternativa se realizaron en 2 vehículos todoterreno.
Aunque gran parte de los recorridos los realizamos por cómodas carreteras asfaltadas que nos llevaron a las poblaciones que protagonizan los capítulos, los rodajes centrados en la naturaleza hicieron necesario el uso de los 4x4. Su resistencia y capacidad para vencer los obstáculos naturales del terreno resultaron de gran utilidad, y no solo como medio de transporte. No voy para acá. Por último, una vez fijados los objetivos y organizados los equipos, decidimos realizar las distintas rutas que componen los capítulos de la serie, teniendo nuestro centro de operaciones en los paradores de turismo. Los intrépidos viajeros que se adentraban en el interior de la península el siglo pasado encontraban restringidas sus posibilidades de alojamiento. Prestigiosos viajeros escribieron en sus crónicas la deficitaria oferta de lugares donde se pudiera descansar y reponer fuerzas si se quería llegar a conocer lugares algo alejados de las principales ciudades y pueblos españoles. Con la idea de crear una red de establecimientos hoteleros que paliara esta situación lamentable, el marqués de la Vega Inclán convenció al rey Alfonso XIII y se creó la Comisaría Regional de Turismo. A esta primera intención se añadieron con posterioridad los objetivos de conservar edificios históricos difícilmente sostenibles de otra forma y potenciar el turismo en zonas remotas y aisladas de nuestro territorio. Esta es la razón de que los paradores resultaran a la medida de las intenciones de la ruta alternativa. La gran mayoría eran o bien edificios históricos de arquitectura maravillosa y pasado interesante, o bien se encontraban en lugares remotos, rodeados de naturaleza en su estado más puro. Hoy, la red de paradores de turismo ofrece alojamientos de primera clase en lugares donde la iniciativa privada no llega por considerarlos poco rentables, intentando, en la medida de lo posible, utilizar edificios históricos, ya sean estos castillos, palacios, austeros monasterios o conventos antiguos ya abandonados. En el año 1926, el rey don Alfonso XIII eligió personalmente el emplazamiento del primer parador de turismo. Su afición a la caza y la pesca le llevaron a elegir la Sierra de Gredos como primer enclave. Así nació el Parador de Gredos, cuyas obras se terminaron en octubre de 1928 y que aún conserva todo el encanto debido a su antigua orientación cinegética y al precioso entorno natural que lo rodea. La Sierra de Gredos forma el sector intermedio del sistema central.
Sus picos nevados, tallados por fenómenos glaciares hace alrededor de 100.000 años, contrastan al norte con prados y bosques regados por el río Tormes y un valle templado al sur, por el que desciende más manso el Tiétar. Un microclima templado y benigno permite el cultivo en terrazas de los cerezos que en primavera pintan el valle entero con sus flores blancas y rosadas. Gredos y sus áreas limítrofes cuentan también con poblaciones pintorescas que se integran en el paisaje. Aquí y allá, entre estos pequeños pueblos, aparecen también fragmentos de historia que se remontan a los primeros pobladores de la zona, como es el caso de los conocidos toros de Guisando. La Sierra de Gredos es un área natural cuya protección pasa por ser la más antigua de España, desde que en 1905 los ayuntamientos y propietarios particulares donaron al rey Alfonso XIII los derechos de caza en sus terrenos. El rey constituyó el Coto Real de Gredos y desde entonces su flora y fauna están vigiladas y protegidas por un servicio de guardería, con lo que el visitante encuentra intacto un maravilloso espectáculo natural. Las cabras montesas son la especie más emblemática. Fueron estas las que atrajeron al monarca aficionado a las artes cinegéticas y, paradójicamente, fue este afán cazador el que salvó de la extinción a las cabras de Gredos. Las cabras de Gredos, una subespecie exclusiva de esta sierra, cuenta con una población de más de 4.000 individuos. Viven entre los 1.400 y los 2.400 metros, alimentándose principalmente de las hierbas que crecen entre roquedos y piornales. Los grandes machos, manchados de negro en el pecho y en los flancos, son los más espectaculares por su mayor tamaño y sus poderosas cuernas ahorquilladas, las mismas que atrajeron desde antiguo a los cazadores y pusieron las cabras al borde de la desaparición. Hoy, la caza sigue permitiéndose en Gredos y está sujeta a una estudiada reglamentación. Para los cazadores y visitantes de la sierra, tal y como pretendió el marqués de la Vega-Inclán, el parador ofrece un alojamiento confortable. Fue el primer parador de España y para el equipo de la ruta alternativa iba a ser el punto de partida de las 12 etapas que componen los siguientes 12 capítulos de la serie. Una serie viajera enfocada a conocer y disfrutar las gentes, el arte, la historia y la naturaleza de las preciosas tierras de España.